Muy bien. Entonces, por favor, dejamos pasar a las personas en sala de espera. Muy buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a esta plática de los lunes, que el día de hoy se trata sobre derechos humanos de las personas adultas mayores, y tenemos el placer de contar con la presencia de la licenciada Nancy Rivero Rosales, directora de Asuntos Jurídicos en Canal 11, a quien agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Y pues lógicamente para darle la bienvenida está con nosotros hoy la maestra Claudia Ruiz Coutinho. Ella es visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer de la comisión en representación de nuestro presidente, don Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, maestra, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Reciban un cordial saludo y la más cordial de las bienvenidas a esta plática de los lunes. A nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Licenciada Nancy Rivero Rosales, directora de Asuntos Jurídicos de Canal 11. De su gran compromiso con las personas mayores, de difusión de temas de interés, como el segmento Conociendo mis derechos del programa Aprender a Envejecer. Agradecemos haya aceptado la invitación para participar en nuestra plática de los lunes y con gran interés escucharemos su ponencia. Las personas mayores es un grupo importante de población en México y en el mundo. Lo es, desde luego, por el gran número de personas, pero lo es más por lo que ha aportado a lo que hoy somos y tenemos. De ahí que el Estado construya diversos mecanismos que, insertados en las políticas públicas, ofrecen a este sector reconocimiento y respeto, así como apoyos y protección social. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para 2022 se estimó que había cerca de 18 millones de personas mayores de 60 años. Representan el 14% de la población total del país. Más de la mitad, 56%, tiene entre 60 y 69 años. Conforme avanza la edad, este porcentaje disminuye. Las personas mayores tienen necesidades específicas que pasan por la salud y bienestar, las finanzas y la seguridad, la soledad y el aislamiento, atención médica y servicios de apoyo, como el conocimiento de las nuevas tecnologías para estar cerca de sus familiares. Si bien es cierto que dentro de sus políticas públicas y programas el Estado las atiende, actualmente el gobierno federal brinda una trimestral con el objetivo de contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión. Pero también existe una corresponsabilidad de la familia y de la sociedad. Sin embargo, no es suficiente. Es necesario evitar que algún integrante de la sociedad cometa cualquier acto de discriminación, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos. La persona mayor es el patrimonio y la memoria testimonial de nuestro pueblo e historia. Su importancia es fundamental en el recuento de la identidad de nuestro país. Cuidarla y reconocerla es parte de nuestra cultura y humanismo. No esperemos que sus derechos estén en peligro para acordarnos de ellos. Hagamos de respeto a los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por estas palabras de bienvenida. A continuación voy a leerles de forma breve la semblanza de la licenciada Nancy Rivero Rosales. Ella, como ya les dije, es directora de Asuntos Jurídicos en Canal 11, licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con posgrados en Derecho Penal por la misma universidad y por la Universidad de Salamanca en España. También estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diversos diplomados en el extranjero en materia de Derecho y Administración Pública. En el ámbito laboral, Nancy se ha desempeñado como asesora jurídica en la Cámara de Diputados y en el Senado, y en diversos cargos de alto nivel en Liconsa.
Es directora de Asuntos Jurídicos de Canal 11, atendiendo todos los temas jurídicos del canal, así como enlace institucional con el Instituto Politécnico Nacional y coordina la red de género del 11. Además, es conductora de programas de televisión de Canal 11, Aprender a Envejecer y 80 millones, dedicado a personas con discapacidad, y hoy está aquí con nosotros para darnos esta plática titulada Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Adelante, licenciada, por favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que el día de hoy están aquí con nosotros para conversar respecto de los derechos de las personas adultas mayores. Pues sí, afortunadamente se me brindó la oportunidad en el 11 de participar en un programa de televisión que se llama Aprender a Envejecer. No sé si algunos de ustedes lo conozcan. Este programa se transmite en el 11 los domingos, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y tiene diversos segmentos. Este programa es dedicado para las personas adultas mayores, y ahí vemos cuestiones de medicina, tecnología, derechos, tanatología, psicología, arte, y bueno, a mí me encomendaron la labor de hablar acerca de los derechos de las personas adultas mayores, y tengo una sección que se llama Conociendo mis derechos, que también se transmite el martes a las 11:30 por el canal 11. Y pues bueno, ahí fue cuando tuve el enlace para empezar a conocer respecto de las personas adultas mayores, o las personas mayores, que más adelante a lo largo de esta plática estaremos conociendo respecto de los términos cómo se denominan a las personas que tienen más de 60 años en nuestro país, 60 o más. Y bueno, pues ahí fue la conexión que tuve para empezar a estudiar respecto del ámbito legal los derechos de las personas mayores. Yo decía, bueno, pues, ¿de qué voy a hablar respecto de personas mayores? Me va a dar para 10 programas, y pues bueno, ya vamos casi para 3 años con este programa de Aprender a Envejecer. Y es importante, como se mencionaba al inicio de esta plática, el hacer una recapitulación de todo lo que significa ser un adulto mayor en México. Además, si bien nos va, llegaremos a los 60 años, y si el día de hoy, con que una sola alma en esta plática se vaya con una concientización de la importancia hacia el respeto de la dignidad de las personas mayores, ya obtuvimos algo. Porque como les decía, actualmente en nuestro país no podemos dejar de ver que las personas mayores siguen sufriendo cuestiones de discriminación, de vulneración en el ámbito de sus derechos, y muchas veces hasta ellos mismos son los que se vulneran sus derechos al decir, ya estoy grande, ya para qué me voy a meter a una cuestión de aprender, de estudiar, de dedicarme a alguna cuestión cultural, recreativa, ya para qué, si ya soy una persona mayor, que ya tuve una vida, que ya me dediqué a mi esposo, mi esposa, mis hijos, y muchas veces hasta ellos mismos son los que se vulneran los derechos. Lamentablemente, como bien lo decía la maestra Claudia Ruiz, aquí estamos inmersos todos en el reconocimiento de los derechos de las personas mayores. La familia como primer vínculo, como primer célula para protección, lamentablemente muchas veces es la familia en donde se vulneran principalmente los derechos. Después nos vamos a la sociedad y posteriormente a los gobiernos municipales, estatales o federales. Entonces, el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, sin lugar a dudas, ha sido una gran lucha que se ha tenido a lo largo de muchos años. Y bueno, pues actualmente ya hay legislación nacional,
una convención interamericana que se acaba de suscribir en el ámbito de protección de derechos humanos. Y pues bueno, ahí vamos luchando todas las personas que nos interesa este grupo vulnerable de la población para pues lograr que ellos vivan con dignidad y una vida plena. Pues para empezar, yo quisiera decirles que voy a voltear un poco mi computadora porque aquí puse mi acordeón para irme llevando el tema. Y pues bueno, en México y en el mundo hay tres formas de visualizar la vejez. Una es una vejez en la cual pues son personas frágiles, personas que ya cumplieron su misión, personas que ya están improductivas, con discapacidades, con enfermedades, en la cual así se observa a las personas mayores. Otra concepción de la vejez es una vejez activa, una vejez en la cual hay muchas oportunidades. Actualmente lo vemos, una persona de 60 años, decimos es muy joven, muy capaz, muy productiva aún para poder seguir desempeñando actividades dentro de la sociedad. Y la otra forma de visualizar a la vejez es una vejez necesitada de derechos humanos. Esas son actualmente las tres concepciones que se tienen en cuanto a visualizar la vejez. Una vejez decrépita, una vejez productiva y una vejez vista persona mayor titular de derechos humanos. En el ámbito legal, en nuestro país, bueno, pues contamos con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Esta ley, pues fue publicada el 25 de junio de 2002 y es aquí donde se empieza a conocer un amplio catálogo de derechos hacia las personas adultas mayores. Aquí se les denominaba así, Ley de las Personas Adultas Mayores, donde vemos derechos sociales, culturales, económicos, productivos, laborales, de inclusión, y se refuerza al INAPAM, Instituto Nacional para los Adultos Mayores, como el instituto público sobre el cual va a darse la encomienda de que se encargue de visualizar, proponer y promover las políticas públicas para lograr un envejecimiento digno, así como muchos apoyos para este grupo de la población. Recientemente, México suscribe la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Aquí ya se les denomina personas mayores en el ámbito de esta convención. Está recientemente publicada el 20 de abril del 2023, a pesar de que, bueno, esta convención data del 2015. Bueno, nuestro país se tarda un poco para aprobarla, pero afortunadamente ya tenemos en el ámbito de protección y dentro de nuestro marco de tratados y convenciones internacionales suscritas por nuestro país, esta Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Tienen muchos derechos, tanto en la legislación como en esta convención y otros tratados internacionales. Derechos, como yo les decía, de seguridad, de no discriminación, de igualdad, de acceso a la justicia, a la vivienda, acceso a la información, acceso a la participación de la comunidad, a que no se les violenten sus derechos electorales, derechos a la privacidad, derechos a un consentimiento informado. Y bueno, a lo largo de esta oportunidad que yo les decía de estar en estos dos programas, he podido platicar y conocer de todos estos derechos y
para esta plática con ustedes, yo los agrupé en algunas categorías que para mí son las prioritarias en cuanto a la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Empezaré hablando sobre los derechos de igualdad que tienen estas personas. Tienen el derecho a la no discriminación por razones de la edad. Como bien saben, nuestra Constitución política ya contempla en el artículo 1 constitucional el término de no discriminar por diversos tipos de razones. Y uno de las razones para no discriminar es la edad. Ustedes, como expertos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sabrán que lamentablemente aún seguimos viviendo cuestiones de discriminación para los grupos vulnerables. Grupos vulnerables como son en este sentido, bueno, pues las personas adultas mayores. Entonces, el derecho a la no discriminación se da desde un ámbito constitucional para que ellos puedan acceder pues a todos los tipos de derechos y a todos los bienes y servicios que se brindan tanto en la sociedad como en la cuestión pública. Entonces, no discriminación es uno de los principales derechos que tienen las personas. Igualdad laboral. Igualdad laboral va muchas veces ligada a la no discriminación, porque bueno, creo que hasta los de 30 años ya son discriminados en muchas ofertas de empleo que vemos en muchas empresas. Edad mínima, 30 años y ciertos requisitos. ¿Qué esperar una persona de 70 años que quisiera acceder al mercado laboral? Bueno, pues para eso estamos todos nosotros los que nos dedicamos a la protección de este grupo, para no permitir que se vulnere el derecho respecto del acceso a un trabajo remunerado y de acuerdo a las necesidades que tiene la persona. Así también muchas veces vemos lamentablemente en los empleos que a las personas adultas mayores ya, ¿para qué los capacitamos? Vamos a perder más tiempo en capacitarlos en el uso de la tecnología actual que se tiene. Mejor los seguimos dejando ahí donde estaban, total. Ya, o sea, con que los tengamos aquí trabajando es más que suficiente. No, también se tiene el derecho a continuar capacitándose, instruyéndose y además poder seguir ascendiendo en los lugares y en las ofertas laborales que presenten las empresas. Igualdad a la educación. Bueno, pues tenemos al Instituto para la Educación de los Adultos. Nunca se es tarde para aprender. El hecho de que en nuestro país se continúe con cuestiones de analfabetismo de personas mayores, pues es una barrera que se está tratando de eliminar y de continuar con la educación en cuanto a las personas mayores. Educación que va desde la primaria hasta poder estudiar licenciaturas o estudios superiores. Muchas veces nos encontramos con la sorpresa que hay personas mayores que están concluyendo doctorados y estudios de especialización. Y bueno, pues eso se logra gracias al derecho que se tiene en cuanto a la educación de las personas mayores. Acceso a la justicia. Siempre me gusta recalcar mucho este tema porque estar inmerso en un ámbito de algún procedimiento judicial, ya sea civil, laboral, mercantil y peor aún penal, siendo parte en alguno de estos procesos, sin lugar a dudas son cuestiones que meten en estrés a las personas que no se dedican a los ámbitos jurídicos. Entonces, estar siendo parte en un proceso judicial, siendo adulto mayor, empiezo a cambiar yo el switch y
ver lo que se está pidiendo actualmente en los órganos judiciales. La visión con perspectiva de género de personas adultas mayores. No es lo mismo estar juzgando en un proceso a una persona de 27 años que a una persona de 70 años. Por eso, actualmente el Poder Judicial ha estado implementando estos mecanismos. Visualizar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género y los ajustes razonables a los procedimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien, como todos lo sabemos, la justicia debe de ser igual para todos, pero habrá momentos en los cuales se tendrá que pensar y reparar en cuanto a la persona que yo estoy juzgando, o la persona que es víctima de un delito, o la persona que es un actor o un demandado. Si es una persona adulta mayor, ahí tendremos que hacer un especial énfasis en cuanto a la protección jurídica de esta persona. Yo siempre recomiendo a las personas mayores estar acompañadas en cualquier proceso judicial, siempre acompañadas desde el principio, y no firmar, no acceder a ningún acuerdo si no estoy plenamente bien enterado de lo que me están diciendo, porque luego hemos visto muchas cuestiones en las cuales se abusa de las personas mayores, que les dan documentos para suscribir, y pues bueno, ni están enterados, ni le entendieron a lo que le pusieron, y ya la persona mayor tuvo que estarlos firmando. Entonces, el acceso a la justicia, sin lugar a dudas, es uno de los derechos fundamentales para las personas mayores en cuanto a la protección, y como les repetía, juzgar con perspectiva de géneros y los ajustes razonables al procedimiento que deben de tener nuestros juzgadores y los integrantes del Poder Judicial para visualizar esta concepción de adultos mayores. Me encanta recalcar este derecho porque muchas veces pues son víctimas las personas adultas mayores en cuanto a procesos judiciales, como lo he dicho, ya sea que estén en calidad de actor, demandado o de víctima, o peor aún, de probable responsable, o bien ya sentenciado por algún delito que sea privativo de libertad. También tenemos los sustitutivos penales que se dan para personas mayores por que puedan purgar sus condenas dentro de sus domicilios, o bien también por su estado de salud que lo tengan deteriorado, bueno, pues que puedan ir a sus domicilios a continuar purgando sus sentencias. Y bueno, pues estos beneficios no se dan cuando se trate de delincuencia organizada y trata de personas. Ahí sí, aunque sea una persona adulta mayor muy mermada de salud, pues no podrá salir del centro de penitenciario en el cual esté purgando su sentencia, porque bueno, pues son de estos delitos que dañan a la sociedad y pues pueden ser considerados altamente peligrosos. Pero en el resto de los delitos, poder acceder a este sustitutivo penal de compurgar mi sentencia en mi domicilio. Acceso a la vivienda. Bueno, este es otro de los derechos que nos cuesta mucho en cuanto a personas mayores, porque ya no se les dan los créditos en algunas instituciones para que puedan obtener algún crédito monetario y poder comprar o remodelar su vivienda, pero también a los institutos como el Infonavit han abierto los ojos ante este problema, y actualmente se han otorgado créditos para que las personas mayores puedan tener una vivienda digna y decorosa. El acceso a la información. El acceso a la información de verdad es uno de los derechos que se debe de resaltar en cuanto a personas mayores, para que conozcan
toda la información pública que les importe, porque si vieran cuántos programas sociales ellos pueden acceder si los conocieran a través de las cuestiones de transparencia e información. Entonces, uno de los principales derechos que el Estado debe de recalcar y hacer accesible hacia las personas adultas mayores, pues sin lugar a dudas, es las cuestiones de acceso a la información. Una vez se nos acercaron unas mujeres que eran adultas mayores con cáncer y que si no fuera por las páginas y la información que tenían diversos institutos públicos de cancerología, no se hubieran dado cuenta de todos los servicios y todos los beneficios que ellas pudieron haber tenido en cuanto al acceso a la información. Entonces, todos estos derechos yo los enmarcaría como los derechos de igualdad, de los cuales recalcar, repasar y sobre todo hacer notar para que las personas adultas mayores puedan ejercerlos, porque como les decía, muchas veces ni ellos mismos conocen los derechos que tienen. Preparé otro grupo de derechos, que es los derechos de libertad, la libre autodeterminación. Híjole, qué difícil para una persona adulta mayor contar con la libertad de autodeterminación respecto de su vida, de su cuerpo, de sus bienes, de sus derechos, porque muchas veces al estar viviendo en familia, estos derechos lamentablemente se ven vulnerados. El estar viviendo con mis familiares muchas veces es ay, ¿ya para qué quieres salir? Ay, mejor abuelita, te dejo aquí en la casa porque está peligroso que tú te vayas. No, yo te decido cuándo vamos a ir a las consultas porque ahorita el clima está terrible y te puede hacer daño. Todas esas cosas que, aunque parezcan broma, se viven en cuanto a las personas mayores. Y la libre autodeterminación es un derecho que siempre lo estoy recalcando en todos los programas. Las personas mayores son libres de decidir en cuanto a lo que quieran respecto de su forma de vida o bien de su cuerpo. Libertad de autodeterminación, consentimiento informado cuando van a algunas cuestiones médicas de salud, decidir si se quieren someter a ciertos tratamientos, si quieren someterse a cirugías, si quieren continuar con el tratamiento médico que se les está dando, o bien si ya no desean continuar con las cuestiones médicas para irnos a cuidados paliativos. Esto nos ha costado mucho trabajo de reforzarlo a las personas mayores porque, como les decía, se ven a veces vulnerados hasta en el seno de su familia, sin libertad para decidir, incluso hasta por su cuerpo. Afortunadamente, la Convención Interamericana que se acaba de suscribir refuerza mucho la cuestión de la libre autodeterminación de las personas mayores para decidir incluso si quieren vivir con sus familiares o ellos pueden continuar viviendo de manera solos si ellos no requieren de un apoyo adicional. También tengo el derecho de la libertad de religión. Las personas mayores se refugian mucho en la religión y lo he visto con la audiencia que tenemos, que nos preguntan si ellos pueden continuar con su religión, cambiar, si le tienen que hacer caso al hijo, a la hija que ya cambió de religión, si ellos pueden practicar sus religiones.
En fin, la libertad de religión es uno de los derechos también que yo resaltaría mucho en cuanto a las personas mayores, la espiritualidad que ellos desean desarrollar ya en esta etapa de la vida, muchas veces también mermada por los familiares, y por ello es que en varias ocasiones en el programa he traído a expertos que les recalquen que su libertad de decidir en cuanto a qué quieren creer, cómo se sienten mejor en alguna religión, en otra, o incluso sin religión, es libertad también de ellos para decidir respecto a si practican o no una religión y la manera en cómo practicarla, e incluso acudir a los lugares de culto en donde se practican las religiones. El otro derecho también importante es decidir sobre bienes y derechos. Híjole, qué difícil derecho, porque muchas veces vemos que las personas mayores se sienten presionadas a dejarle la casa a la hija con la que vive, a dejarle el carro y el terreno, bueno, pues al hijo que los está cuidando, que los lleva, que los trae. Siempre estamos reiterando que ellos son quienes van a decidir a quién le dejan sus bienes. Por eso resaltamos la importancia jurídica del otorgamiento del testamento, porque es así, por medio de este instrumento, por el cual ellos van a decidir libremente quién va a ser el que va a poder gozar de sus bienes una vez que ellos hayan trascendido de este plano. Entonces, la libertad sobre decidir los bienes. Les mostramos también las formas en las cuales ellos pueden disponer de sus bienes hacia una figura jurídica como es el testamento, hacia la donación, y les reiteramos que también deben de protegerse jurídicamente aún y cuando hayan donado los bienes. Hablamos de las cuestiones de los usufructos vitalicios para que ellos protejan su propiedad, y también de que las donaciones se pueden revertir en caso de que los hijos, las hijas sean ingratas o a quienes hayan donado. Entonces, este es un derecho, la libre decisión sobre bienes y derechos, un derecho que me gusta mucho recalcar, porque pues hay veces que las mayores cantidades de violencia intrafamiliar para los adultos mayores se dan respecto de los bienes, y aquí como que la coacción de, bueno, si me lo dejas, hay que portarnos bien todos con el abuelito, con la abuelita, porque próximamente va a otorgar el testamento, o hay que empezar a propiciar violencia psicológica hacia el abuelo, hacia la abuela, porque todavía no otorga el testamento. Entonces, mira, si no me dejas la casa, si no me dejas el carro, pues en una de esas yo ya no voy a continuar cuidándote y protegiéndote. Agrupé otros derechos como son los sociales, la participación en la comunidad. La aportación que pueden dar las personas adultas mayores a una comunidad, sin lugar a dudas, es fundamental y prioritaria, porque muchas veces ellos fueron los que llegaron desde que se creó la colonia, desde que se creó la comunidad, conocen todos los antecedentes en los cuales nos estamos desarrollando, y discriminarlos y no permitirles la participación en comunidad, sin lugar a dudas, es una vulneración de derechos. Por ello, reforzamos el que participen en la comunidad, en las cuestiones de decidir quiénes los van a representar, dónde se va a destinar el patrimonio que se otorgue
a esas comunidades. Entonces, la participación en la comunidad, sin lugar a dudas, también es otro de los derechos fundamentales. La participación en procesos electorales. Cada que se avecina un proceso electoral, hay que recordar a las personas mayores que ellos son libres de elegir a sus gobernantes, libres de elegirlos sin ninguna coacción, que los programas sociales que se dan de los gobiernos estatales, municipales o incluso federales son programas que ya están destinados y que no deben de tener ningún tinte electoral, que si no votas por mí te lo quito, hay que denunciar, que debes de votar por mí para que se continúe el otorgamiento de este programa, hay que denunciar, que no debes de votar por el de lado porque entonces vamos a dejar de venir a darles estos otorgamientos de programas, hay que denunciar, hay que resaltarle a las personas mayores que son libres de elegir en cuanto a procesos electorales y, ¿por qué no?, también ellos, en caso de que quieran ocupar algún cargo de elección popular, no hay límites de edades para poderse desempeñar. No hay límites de edades para arriba, límites de edades para abajo sí los hay. Para diputados y senadores, nuestra Constitución sí establece un mínimo de edad, 21 y 30 años, pero para arriba no hay límites de edades. Entonces, eso es lo que también nosotros recalcamos para los procesos electorales respecto de las personas adultas mayores. También hablamos de cultura y deporte. ¿Por qué no continuar en cuestiones culturales? ¿Por qué no continuar yo practicando algún deporte? ¿Por qué no iniciar la práctica de un deporte ahora que soy persona adulta mayor? No hay límite, los vuelvo yo siempre a reiterar y recalcarles que el llegar a la vejez no es llegar a estar encerrado a mi casa ya sin hacer nada y nada más dedicarme a cuidar a los nietos y las nietas. No, es una etapa de la vida muy productiva. Incluso hemos traído a expertos de la cultura aquí en el programa y del deporte que nos muestran hacia las personas adultas mayores por qué la importancia de practicar algún deporte, de continuar inmersos en la cultura, porque esto da no solo una cuestión física, sino también da una cuestión psicológica y médica para continuar teniendo un cuerpo sano, activo, una mente sana y activa. Por eso también la importancia de estos derechos de continuar en la cultura y en el deporte. Agrupé también dentro de las ramas de derechos que estoy platicando, el derecho a la integridad física y psicológica. El derecho a la salud respecto de personas adultas mayores es un derecho fundamental que se debe de salvaguardar, porque evidentemente por el transcurso del tiempo, nuestro cuerpo, nuestra mente se ve deteriorado, y en algunas ocasiones podemos llegar incluso hasta cuestiones de discapacidad ocasionada por enfermedades de la vejez. Por ello, el contar con programas de salud dedicados a personas adultas mayores no solamente ya de atención, sino preventivos para el cuidado de las personas adultas mayores son fundamentales. Tener el consentimiento informado, como se los expresé, el decidir libremente sobre su cuerpo, sobre si se someten a tratamientos médicos, por si no quieren continuar con tratamientos médicos, suscribir los documentos de voluntad anticipada para personas mayores, para en caso de que si llegara el momento ellos ya tuvieran una enfermedad incurable en la cual decidieran ya no continuar con un tratamiento médico, con lo que jurídicamente se llama la obstinación médica, bueno, pues ahí decidir ellos irse a cuidados paliativos para tener un bien morir con dignidad. Derecho a la privacidad
este es un derecho, fíjense que lo resalta mucho la convención, derecho a la privacidad de decidir si yo quiero continuar con una vida sexual o no quiero continuar con una vida sexual. Una vida sexual con quien yo quiera y como yo quiera, al momento que yo quiera, siempre y cuando este derecho sea consensuado con la otra persona a la cual yo decida tener mi intimidad en cuanto al ámbito sexual. Se pide que incluso cuando un adulto mayor esté viviendo en familia con sus hijos, con sus nietos, con los sobrinos, cuando ellos estén viviendo, se les respete la privacidad. Nada de que van y les abren las puertas, no les tocan, no. Respetar la privacidad de la persona mayor, sin lugar a dudas, es fundamental porque, bueno, pues es un derecho respecto a la dignidad humana. También hablamos de la identidad de género. Hablar de identidad de género respecto de personas mayores, pues ha costado un poco de trabajo, de hacer entender a las familias, a la sociedad y también a las personas mayores que son libres de decidir la identidad de género que mejor los represente. Si desean formar parte de la comunidad LGBTIQ+, si desean cambiar de género en esta etapa de la vida, pues no tendría que ser una cuestión que para ellos fuera privativa, intimidatoria. Muchas personas mayores que quieren cambiar de género, al momento de que interviene la familia, dejan de continuar con sus tratamientos hormonales por el qué dirán de las familias. Entonces, resaltar este derecho que va ligado al derecho de la privacidad e intimidad, pues sin lugar a dudas, para todas las personas que nos interesan, las personas adultas mayores, es importante resaltarlo, mantenerlo y hacerlo de su conocimiento. Tener una vida digna es otro de los derechos, una vida digna y libre de violencia en cualquier ámbito. Hemos conocido que respecto a las personas mayores se dan 4 tipos de violencia. La violencia física, que como todos lo sabemos, son cuestiones en las cuales hay un acercamiento físico hacia la persona. Golpes, arañazos, empujones, bofetadas, mordiscos. Todo esto es respecto de una violencia física que se utiliza en contra de las personas mayores. Violencia psicológica, chantaje, humillaciones, prohibiciones, amenazas, todas estas también buscamos que se denuncien para la protección de las personas mayores. Violencia sexual, tocamientos, violaciones e incluso hacerles ver conductas sexuales o hacerlos partícipes de conductas sexuales que ellos no quieran. Y la violencia económica, retiro de tarjetas, movimientos de cuentas bancarias sin consentimiento, amenazas respecto de sus bienes, te voy a quitar las escrituras, te las voy a esconder, ahorita le voy a cambiar a los seguros que tú tenías. Todas estas violencias buscamos que las personas mayores ya no las vivan. Y lamentablemente, donde más se da la violencia hacia las personas mayores, pues es en el seno de la familia. Por eso siempre buscamos hacerles del conocimiento los métodos para denuncias de
de cualquier tipo de violencia para que ellos puedan tener una vida digna y libre de violencia. Hablo también y agrupo otros derechos específicos. Muchas veces las personas mayores me preguntan, ¿ya al llegar a una cierta edad, se me acabaron los derechos? ¿Ya no puedo ejercer mis derechos como de salir, como de decidir si me quiero volver a casar? ¿Ya se me vulneraron mis derechos? No, los derechos, como todos lo sabemos, pues no prescriben. Y yo diría que cuando se llega a la edad mayor de las personas mayores, hay algunos derechos que surgen, que se generan, como son los derechos de jubilación, retiro y pensiones. Estos, sin lugar a dudas, no los podría tener una persona de 20 años, ni una persona de 30. Llegar a la edad adulta mayor es comenzar a ver qué voy a hacer para mi futuro en cuanto a las jubilaciones, los retiros y los otorgamientos de pensiones que dan los institutos de seguridad social, que son denominadas pensiones por cesantía o por edad avanzada. Perdón, cesantía, edad avanzada o vejez. Y estas, bueno, pues se otorgan a partir de los 60 años en adelante. La pensión del bienestar, como todos sabemos, este es un nuevo derecho que se genera en nuestra Constitución, que ya está reconocido en el artículo 4, y se da esta pensión para el reconocimiento de todas las personas que no prestaron sus servicios en alguna empresa particular o que no prestaron sus servicios en alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal y que como resultado de esto no van a poder obtener una pensión tanto del IMSS, ISSSTE o incluso si fueron parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país, donde también se dan pensiones por haber pertenecido a estos grupos. Se crea la pensión del bienestar, que es una pensión que se otorga a todas las personas que tienen, bueno, ahora han reducido la edad, es a partir de los 65 años, y esta pensión se da en cuanto a un reconocimiento de todos y todas las mexicanas que han contribuido a lo que actualmente es México y que hay muchos que, como lo decía, no van a poder pensionarse por IMSS, ISSSTE. Bueno, se les otorga esta cantidad de dinero bimestral y no es condicionada a las otras dos pensiones que se tienen, sino es una pensión que se da en cuanto a un derecho universal. Por eso me gusta resaltar y reiterar que los derechos no prescriben con la edad, sino que al contrario, hay algunos que se fortalecen o se generan nuevos derechos, como es respecto a los otorgamientos de las pensiones. Hablar de derechos nos daría para 2, 3, 4 pláticas con todos y todas ustedes, pero sin lugar a dudas, el pensar en cuanto a la protección de los derechos que les vamos a dar a las personas mayores es pensar la protección que nosotros vamos a tener si llegamos a estas etapas de la vida. Por ello es que hay que empezar a formar para fortalecerlos, para no permitir las vulneraciones que se dan en nuestro país, para concientizar a las personas integrantes de las familias, para que sepan que contar con una persona adulta mayor no es contar con un ser al cual le podemos vulnerar y hacer todo lo que nosotros queremos y que ya va a representar para nosotros una carga. No, al contrario, son un cúmulo de experiencias. La vejez en nuestro país es un cúmulo de experiencias que se da por todas las circunstancias históricas de tradiciones y que afortunadamente ya hay instrumentos internacionales que están fortaleciendo las políticas y además algo que me
encanta de esta convención es que ya habla claramente de evitar terminologías que sean ofensivas para las personas mayores, incluso infantilismos, porque muchas veces nos encontramos con el ay mamacita, ay mi chiquita, pásele para acá, mi viejita. Esas cuestiones agreden y vulneran a las personas mayores, pero lo más importante es resaltarle a las personas mayores que son sujetos de derechos y que tienen y cuentan con formas y mecanismos para la protección. Reiterarles el no quedarse callados. Entiendo que muchas veces son cuestiones tan difíciles porque me dicen las personas, a ver, Nancy, pero si mi hijo me está vulnerando y tú vas y me dices que lo denuncie, imagínate, voy a meterlo a la cárcel, ¿quién se va a encargar de alimentarme, de cuidarme, de protegerme? Entonces hay que, como les digo, empezar a concientizar a las familias, a la sociedad, a los gobiernos. Acceder a un asilo muchas veces es muy difícil en nuestro país porque están saturados, porque no se cumplen con todos los requisitos que establecen los asilos para las personas mayores, porque muchas veces también son mal utilizados y entonces digo, ay, no, pues ya no puedo con mi abuelo, mejor voy y lo meto, y no era sujeto para que ingresara a este asilo. Nos falta mucha concientización como personas para el respeto y el trato hacia las personas mayores. No nos ha quedado claro que son un grupo prioritario, un grupo vulnerable y un grupo por el cual nosotros debemos de protegernos y no vulnerarlos con cuestiones mínimas como cederles los asientos en los lugares públicos para las personas mayores. Como yo les decía, si con esta plática podemos lograr la concientización de una persona, ya hemos logrado mucho, porque de verdad me he dado cuenta de las condiciones en las cuales muchos adultos mayores viven en nuestro país, condiciones que sin lugar a dudas nos abren los ojos a todos y nos ponen a pensar por qué llegar hasta estas circunstancias. Hay veces que yo decía, ¿por qué luchar por los derechos si ya los derechos son inherentes a las personas por el simple hecho de ser personas? Y es una tristeza que tengamos que continuar con marchas, con manifestaciones para que se respeten los derechos de las personas. Pero, bueno, pues son grupos, las personas mayores, que a lo largo del tiempo los hemos invisibilizado. Actualmente creo que ya son un grupo más visible, al cual se le ha dado más atención, pero sin lugar a dudas faltan muchas políticas públicas para nuestro país, falta reforzar los mecanismos de defensa para la protección, falta que, híjole, incluso que las comisiones de derechos humanos tengan más fuerza para que sus opiniones y recomendaciones no solo sean vinculantes. Muchas veces decimos, bueno, pues si ya nos está llamando la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hagamos caso, pongamos atención, cumplamos con la recomendación e incluso, bueno, ¿por qué no más adelante impongamos sanciones si no se cumplen? Porque si no fortalecemos a estas instituciones que están dedicadas a la protección de los derechos humanos en nuestro país, muchas veces no vamos a poder obtener avances en cuanto a la protección y a la no vulneración de los derechos. Como comentaba al inicio de esta plática, yo decía, ¿qué hablar de las personas mayores? Pues si tienen los mismos derechos que todas las demás, no. Hoy me doy cuenta que hay que visualizarlos con una perspectiva respecto de la edad, perspectiva como un grupo vulnerable y sobre todo, reforzarlos y apoyarlos en el ejercicio de sus derechos
dárselos a conocer y no vulnerarlos si nosotros tenemos algún adulto mayor en el seno de nuestra familia. Pues es todo lo que me gustaría platicar con ustedes. No sé si tuvieran algunas preguntas o retroalimentación respecto de esta plática. Muchas gracias, licenciada, por esta plática, por esta exposición tan completa que nos permitió pues conocer el estado en el que se agrupan los derechos de las personas adultas mayores y pensar justamente en eso, ¿no? En que todos también en algún momento vamos hacia allá, si es que logramos llegar a esa edad. Tengo por aquí dos preguntas, licenciada, si me permite, se las leo. La primera es del licenciado Iván Molina, quien por cierto le envía saludos, ya que él fue quien realizó el enlace con usted. Dice, ¿existe alguna ley que establezca sanciones por discriminación por edad en espacios laborales? Pues como tanto alguna ley específica respecto de discriminación en espacios laborales, no existe, pero pues la ley de los derechos de las personas adultas mayores nos habla que las personas mayores deben de tener acceso a trabajo y en caso de vulneración de este derecho, pues existen los mecanismos jurídicos para poder hacer el ejercicio de este derecho, como interponer quejas ante las comisiones de derechos humanos, también nos podemos ir a las cuestiones del ámbito jurídico respecto de juicios laborales, en caso de que yo sea una persona mayor y esté desempeñando un trabajo y no se me respeten mis derechos, pues también me puedo ir por el ámbito de la justicia laboral. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Tengo otra por aquí y dice, la decisión sobre tener una muerte digna en el caso de enfermedades terminales o degenerativas formaría parte del derecho a la libre determinación. Sí, sin lugar a dudas, el derecho, bueno, en nuestro país actualmente únicamente tenemos la voluntad anticipada, que es decidir ante un notario público, o bien también en las instituciones públicas se reparten los folletos, los documentos de voluntad anticipada. No contamos con el derecho a una eutanasia, aún está en la agenda, pero el decidir si yo continúo con los tratamientos médicos, la obstinación médica quirúrgica o no, es un derecho que tenemos, pero es muy importante resaltar que para ejercer este derecho debemos de estar plenamente conscientes, así que si alguien desea otorgar su documento de voluntad anticipada, es el momento ideal en el que estemos plenos, capaces de acercarnos ante un notario y pues sí, sin lugar a dudas, es un derecho de la libre autodeterminación. Muchas gracias, licenciada. Tengo por aquí otras preguntitas que me están llegando también en el chat y dice de Gildardo, ¿la discriminación laboral de adultos arriba de los 60 años de edad está inscrita en los requisitos para competir por un trabajo? La normatividad interna del Poder Judicial de muchos estados prohíbe la contratación o ejercicio activo de jueces y magistrados por motivo de edad. ¿Qué opina usted? Pues como Gildardo, ¿verdad? Sí. Pues como le decía, luego hasta los de 30 años ya andan poniendo que no pueden, que requisitos para este trabajo, tener menos de 30 años. ¿Qué opino? Opino que sin lugar a dudas son prácticas discriminatorias que no se deberían de permitir en el país, porque si la persona está capacitada para ejercer el cargo, para desempeñar el empleo, ¿por qué limitarlo por cuestiones de la edad? Se creía que porque se tenía una vinculación en cuanto a las cuestiones psicológicas, motrices y de salud, que muchas personas mayores ya no pueden desempeñar un cargo, ya no pueden prestar los servicios en una empresa. Pero entonces, las empresas, y se debería de establecer como una política, que bien, si ya una persona, bueno, pues la tengo a una persona que la contraté a los 20 años para
subir y bajar cajas, pues obviamente a los 70 años ya no lo va a poder hacer. Pero entonces, ¿por qué no las empresas buscar alternativas para que a lo mejor esa persona que subía y bajaba cajas, actualmente a los 70 años, se dedique a registrar en los inventarios las cajas? Entonces, desde ahí va la capacitación, la concientización y sobre todo, pues lo que yo decía, visualizar con perspectiva en cuanto a la edad y ajustes razonables, no solo al procedimiento, sino a todo lo que inmerse en la sociedad. Muchas gracias, licenciada. Tengo por aquí unas preguntitas que le voy a seguir leyendo. Maestra, ¿qué puede comentarnos al respecto de la sexualidad como derecho en la vejez, más con el surgimiento de prácticas como el sexting de Maricruz? Como lo dije en la conferencia, este es uno de los derechos que nos gusta más resaltar en el programa, porque las personas mayores son libres de decidir de su cuerpo, de continuar con su sexualidad. Decir que uno cuando llega a los 60, 70 años ya la cuestión sexual debe de morir, pues no es cierto, ¿no? Se pueden dar nuevas prácticas para el ejercicio de la sexualidad siempre y cuando sea consensuada con la otra persona con la cual yo deseo tener una relación sexual. Puedo hacer lo que quiera, como quiera, con quien quiera, siempre y cuando la otra parte también esté de acuerdo de tener esta práctica sexual conmigo. Y en adultos mayores, ojo, la sexualidad no muere por la edad. Y si yo quiero continuar con una vida sexual activa o quiero intercambiar fotos con otras personas o quiero tener una sexualidad más abierta, puedo hacerlo siempre y cuando, como lo repetí, sea consensuado. Resaltar que la sexualidad no muere con el paso del tiempo e incluso también si yo ya no quiero tener una vida sexual activa, si ya no me interesa, pues es mi derecho porque es mi cuerpo y yo decido cómo y con quién lo comparto. Muchas gracias, licenciada. La premisa básica, el consentimiento, como en cualquier relación sexual. Aquí hay una más, si me permite, ya para cerrar con esta ronda de preguntas y respuestas, de Maribel Piña de la Cruz, y dice, ¿existe alguna estancia para tomar esta educación para el adulto mayor? Sin duda que el amor y el agradecimiento debería bastar, pero hoy día con el olvido de valores hace falta. Gracias. Pues tenemos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, el Instituto de Envejecimiento Digno, tenemos el INAPAM, el DIF, que son instancias que auxilian y apoyan a las personas mayores y dan capacitación respecto de cómo tratar con las personas mayores. Y pues hago el comercial, tenemos el programa de Aprender a Envejecer de Canal 11, que sin lugar a dudas es un programa que ha servido mucho para las personas mayores porque, como les repito, hablamos de salud, de tecnología, de derechos, de ejercicios, de arte. Tenemos una sección que se llama La vejez de mis padres, donde expertos, tanatólogos, psicólogos vienen y hablan lo que es convivir con un adulto mayor. Hemos traído personas que muestran cómo bañar a un adulto mayor cuando ya está en la cama postrado para no lastimarlo. Traemos expertos en sexología, expertos en tanatología. Entonces, bueno, pues existen algunas entidades, como las he mencionado, en las cuales se puede acercar para conocer más de los adultos mayores. Muchas gracias, licenciada Nancy. Pues dejaría ahora el micrófono a Ruiz Coutinho para dar el mensaje final y la entrega del reconocimiento. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, Mariana. Pues agradecer infinitamente a la maestra Nancy Rivero
Esta plática ha sido de verdad un deleite escucharla de la manera tan clara como usted ha narrado cada uno de estos derechos a los que tienen pues las personas mayores todo el derecho de disfrutar y el goce de estos derechos. Yo quiero resaltar la parte que nos corresponde a quienes estamos hoy acá escuchándola y que prestamos un servicio público. Esta mirada especial que debemos poner cuando atendemos a personas mayores. Este derecho de prioridad para cuando los recibimos, el cómo los recibimos, el cómo los atendemos y el cómo resolvemos sus asuntos. Esto es importantísimo porque en muchas ocasiones pensamos y tratamos como un peticionario o una persona más. Sin embargo, es de vital importancia poner esta mirada especial, esta perspectiva para la resolución de sus asuntos. Es por eso el llamado desde la Comisión Estatal para que pongamos este énfasis en el tratamiento de los asuntos de las personas mayores. Yo creo que si todas y todos colaboramos y ponemos esta atención especial, sin duda haremos una realidad que los derechos humanos de estas personas se respeten, se garanticen y contribuyamos a que se hagan una realidad también el goce y disfrute de estos derechos. Sin duda, esta plática nos lleva a la reflexión y nos lleva también a interiorizar, pienso yo, a cada uno de nosotros sobre el futuro, sobre el qué podemos hacer con cada uno respecto a las decisiones que podemos tomar y en nuestro entorno con nuestros adultos mayores. Sin duda, muchas gracias, maestra Nancy. Muy bonita su plática porque es muy fácil entenderle, muy digerible. Comunica usted muy bien, muchísimas gracias, sin duda es una excelente comunicadora y pues esperamos tenerla pronto de vuelta. Gracias por estar acá, por aceptar esta invitación de la Comisión Estatal y pues maestra Mariana, yo creo que hacemos entrega del reconocimiento que firma el presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, por haber impartido esta plática tan bonita el día de hoy a la maestra Nancy sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores. Ahí está, lo firma nuestro presidente, a la maestra Nancy Rivero Rosales por impartir esta plática. Muchas gracias, maestra Nancy. Pues muchas gracias a ustedes por haber preparado este tema, por haberme invitado y sobre todo pues por visibilizar a las personas mayores, que como les dije, ojalá y lleguemos nosotros para allá. Muchísimas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes por lo que requieran. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron el día de hoy. A nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, les agradezco y pues nos vemos pronto. Hasta luego.